el hombro es la articulación, ¿han visto?, entre la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Entonces, cuando hablamos de traumatismo del hombro, básicamente vamos a hablar de luxaciones. Cuando son articulaciones casi no hay fracturas, generalmente son luxaciones. Muy bien, la luxación más frecuente del hombro es la luxación anterior. Ya, la luxación anterior es la más frecuente del cuerpo. Se da hacia la cara anterior, generalmente en jóvenes, 95% en jóvenes, es casi exclusivo de los jóvenes. O sea que si les ponen abuelito se cae de hombro, ¿va a haber luxación de hombro? No, la respuesta va a ser una fractura probablemente. Joven se cae de hombro, ¿qué va a ser? Una luxación probablemente. Se le denomina también subcoracoidea. ¿Por qué subcoracoidea? Porque la cabeza del húmero se va hacia adelante. Y cuando se zafa hacia adelante, vean la imagen acá hasta acá, que estoy señalando con puntero, la de abajo, se zafa hacia adelante y se ubica justo debajo de la apófisis coracoides. Por eso se denomina luxación subcoracoidea, es un sinónimo. Así que no se rayen si les preguntan por luxaciones subcoracoideas, ¿ya? Puede asociarse a la lesión de Bankart y a la lesión de Hill-Sachs. ¿Qué es Bankart y Hill-Sachs? Bankart es cuando además de la luxación hay ruptura o lesión del ligamento intracapsular. O sea, ¿cuál es el ligamento intracapsular? Al costadito de Vegeta, de la cavidad glenoidea, es de la cabeza del húmero, su cuello anatómico y demás. Hay ligamentos por fuera de articulación, por dentro hay una articulación, ¿no?, que además está sosteniendo todo. Si es que se rompe ese ligamento, además de luxarse, el ligamento intracapsular, la luxación va a volver a aparecer, va a recidivar con facilidad, va a quedar debilitado, totalmente debilitada esa articulación. Por lo tanto, la lesión de de Bankart se asocia a recidivas, a luxaciones habituales. Son esos, yo tengo alguna vez a esos amigos que tienen, mira cómo saco mi hombro, mueven su hombro y cloc, 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 cloc. Se lo sacan, se lo regresan, se lo sacan, se lo regresan con toda facilidad y no les duele, ¿no? Eso ya tienen roto su ligamento intracapsular, o por lo menos está hiperlaxo. Esa es la lesión de Bankart. ¿Y Hill-Sachs qué cosa es? Hill-Sachs es cuando, a ver, lo vemos en la radiografía que está ahí a la derecha, al medio, arriba, al medio. Cuando, a ver, groseramente se desportilla la cabeza del húmero. O sea, a la hora de luxarse, el borde de la cavidad glenoidea, ahí donde tú me das flechita, roza con fuerza con la cabeza del húmero y ¡plup!, le saca un trocito, o sea, fractura la cabeza del húmero. Pero es una fractura chiquitita, un microtrauma. Por eso les digo como que lo desportillo. Cuando tienen sus tacitas de porcelana, y ¡plup!, se hace un huequito, ¿no? Algo así. No lo rompe en su totalidad. Entonces es un microtrauma o una microfractura, asociada por supuesto a la luxación. En ambos casos se dan en luxaciones anteriores. ¿Ya? Listo. Es la luxación más frecuente del adulto, así es que es una de las preguntas también más frecuentes. Características clínicas, aquí sí, hombro en charretera. Aquí ven la imagen de ese hombre, ya está. Ahí está, ¿no? Hombro en charretera. ¿Qué más? El brazo, el miembro superior suele estar en abducción, o sea, abierto hacia un ladito, ligeramente hacia afuera. Hay signo del hachazo deltoideo, así como en ruptura del tendón de Aquiles. Y el hachazo deltoideo, o sea que hay una discontinuidad, hay una deformación del hombrito. Pueden pasar los dedos y encuentras un huequito, ¿no? Porque la cabeza del húmero se ha metido debajo de la apófisis coracoides. Hay rotación que generalmente es externa, ahora puede ser interna dependiendo del tipo. Hay ciertas luxaciones anteriores que se presentan con rotación interna, dependiendo de qué tanta resistencia le hice los bordes de la apófisis, de la cavidad glenoidea, pero en general suele ser rotación externa. Y el brazo queda completamente colgado, completamente inmovilizado, o sea, más o menos así, ¿ya? Esta es una luxación de hombro anterior. Eso cuando cojan derrota Cell, ¿no? Ya está. Pues como termina, ahí, agarrando su hombrito. Ya está. Se luxó. Tienen que ver ese capítulo para ver cómo se luxan los hombros. No todo es medicina. Bien, ya está, luxación. Y en esa posición suelen venir los pacientes, ¿ya? Esa es una forma en la que se presentan, y otra es cuando, en vez de estar agarrándose el hombro por el dolor, se suelen estar sosteniendo más bien desde abajo, así.
¿ya? Sosteniéndose desde el codo. Entonces, esa es la posición de Desault. Aquí a Gohan lo único que le faltó es doblarse un poco, flexionar un poco el codito, ¿ya? Y cuando ya flexiona el codito y viene sosteniendo todo el miembro superior, se denomina posición de Desault. ¿Qué cosa es la posición de Desault? Precisamente el hombro en leve aducción, abducción, aquí ya no sería rotación externa, sino sosteniendo el bracito en rotación interna, ¿ya? Y flexión del codo. Básicamente flexión del codo y sosteniendo su bracito. O sea, Desault es nada más que esto, sostener su brazo, nada más. ¿Por qué? Porque no puede movilizar el hombro, ¿ya? Listo. Lo que más le van a preguntar acá en la sesión anterior, básicamente el signo de la charreta, ¿qué estructura nerviosa se suele lesionar con frecuencia? El nervio axilar, ¿ya? Muy bien. Ahora, la radiografía debe ser una radiografía anteroposterior, sí, pero además siempre van a necesitar una radiografía lateral, de todas maneras. Esa es una característica acá. Una radiografía lateral para ver si la cabeza del húmero se ha zafado hacia adelante o hacia atrás, o sea, de costadito en la radiografía. Es el dato radiológico, digamos acá. ¿Qué nervio se suele lesionar? El nervio axilar. Dice axilar 30% y más en posteriores. ¿Qué significa esto más en posteriores? El nervio axilar, cuidado con esa pregunta, el nervio axilar se lesiona ya sea en la luxación anterior o posterior, en las dos. Es más frecuente en las luxaciones posteriores. En las luxaciones cuando el hombro se va hacia atrás, eso es más frecuente. Si bien la luxación posterior es un poco rara, cuando se va, casi siempre lesiona el nervio axilar, ¿ya? Entonces, una pregunta que puede decirles así: ¿en qué situación se lesiona con más frecuencia el nervio axilar? En la luxación posterior del hombro. Pero si les preguntan, ¿en la luxación anterior del hombro se lesiona el nervio axilar? ¿No? Son dos formas diferentes. Cuidado. Pero se lesiona más en el posterior, ¿ah? Muy bien. El tratamiento, como toda luxación, vimos hace un ratito, ortopédico, ¿no es cierto? Reducción, inmovilización y rehabilitación lo más precoz posible. Reducción, su cabestrillo, pues para inmovilizar por lo menos 4 semanitas. Entre 3 a 4 semanas, pero no más, nunca más de 4 semanas. Si les ponen 5 o 6, eso ya es falso. De 5 a 6 semanas en adelante suele ser para miembro inferior, ¿ya? Y rehabilitación lo más pronto posible. La maniobra para reducir la luxación anterior, ¿cómo se llama? La maniobra de Kocher. Hay diferentes, pero la clásica es la maniobra de Kocher. ¿Ya? Muy bien. Cuando hay luxaciones habituales recidivantes, generalmente está asociada a la lesión de Bankart. Muy bien. Esto en cuanto a la luxación anterior es la más frecuente en el adulto, así que de ninguna manera se pueden ir al examen sin tenerlo claro. La luxación posterior es más rara. De la luxación posterior tengan solo 2 datitos. Es típico de pacientes epilépticos, o sea que convulsionan y tienen tal hipertonía con la convulsión que tiran su hombro para atrás y se luxa, ¿ya? En epilépticos suele haber una rotación interna al revés que la luxación anterior, y el nervio que suele lesionarse es el nervio axilar, con más frecuencia que en el anterior incluso. Nada más. La luxación superior nunca ha venido, así que solo lo mencionamos 2 datitos importantes. Para que el húmero se zafe hacia arriba, se luxe hacia la parte superior, ¿quién lo evita? El acromion, ¿no es cierto? Ahí está el acromion. Entonces, para que el húmero realmente tenga una luxación superior, ¿qué tiene que pasar? Ruptura o fractura del acromion. Siempre la luxación superior de húmero se asocia a fractura de acromion, porque está encima y lo está evitando. Cuando se rompe, ya, se zafa hacia arriba el húmero, ¿ya? El paciente suele estar en abducción, ahí suele haber lesión vasculares, lesiones del manguito de los rotadores. Esto no es importante, eso es sobre todo que está asociado a fractura de acromion, ¿ya?